Siguiendo con la clase de laboratorio, vamos a establecer algunos códigos para macros. Recordemos que en las clases pasadas nosotros establecíamos el apartado de cómo crear macros a partir de la grabación de movimientos, ¿verdad? En esta ocasión vamos a establecer, vamos a ponerlo acá en esta parte, por ejemplo. Vamos a establecer un macro para poder elaborar ciertos tipos de instrucciones, pero a partir de códigos para definirlos en el programa de Excel. En primer lugar, nosotros vamos a tener nuestra hoja de trabajo, pero tenemos que establecer también la parte de los macros. Para poder definir la ventana de macros, le vamos a dar la tecla al F11. Permítanme aquí. Le vamos a dar la tecla al F11 y se nos va a abrir esta ventana. Confírmenme si la miran, porfa. Sí, maestro. ¿Miran la ventana de macros que tengo acá? Sí, profe. Ok. En esta ventana nosotros vamos a tener, esta es una parte como de la parte de programación de Excel, ¿verdad? En donde nosotros vamos a ir estableciendo pues algunos parámetros de lo que vamos a ir ocupando. En esta parte nosotros podemos ir agregando algunos datos en Excel para poder establecer ciertos tipos de comportamientos o inclusive poder crear algunas aplicaciones con respecto a ciertos libros, ¿verdad? Ok, vamos a minimizar esta por mientras y vamos a inspeccionar esta parte. En primera, cuando ustedes estén en la computadora y que abran Excel, por ejemplo, vamos a notar que tenemos estos apartados, ¿verdad? Estos menús de acá, la banda de opciones. Hay una banda de opciones que se llama banda de programador. Esta pueda que les aparezca o pueda que no. Si no les aparece, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al menú de archivo, nos vamos a ir a opciones y en el menú de opciones nos va a aparecer este cuadro. En este cuadro nos vamos a ir a personalizar banda de opciones. Aquí nos va a aparecer una serie de comandos que podemos tener en la barra, o sea, un montón de opciones que nosotros podemos tener. Y aquí nos va a aparecer la parte de las pestañas. La pestaña de programador va a estar, en todo caso, sin seleccionar. Para que aparezca, solamente le vamos a dar aquí en la parte de seleccionar, ventana de programador, y le damos en aceptar. Y ya nos va a aparecer la ventana en esta parte. Ahora bien, ¿para qué es una ventana de programación? La ventana de programación es para poder implementar algunos objetos dentro de lo que es la parte del Excel, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer como una especie de aplicación dentro del Excel. En otra medida también va a estar la parte de la que vimos de la ventana de programación en cuanto a la parte de los macros. En esta ventana, tanto en la parte de código, en una hoja de trabajo, como en la parte de la ventana de macros, nosotros podemos empezar a hacer nuestras aplicaciones y podemos empezar a generar formularios, ¿verdad? Ahora bien, primeramente vamos a establecer algunos códigos de macros y los vamos a ir implementando según lo que nosotros tenemos acá. En esta parte, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño cuadro que va a ser un cuadro de recopilación de información. Por ejemplo, vamos a poner una ventana que diga nombre, una ventana que diga apellido, ¿verdad? Una ventana que diga teléfono y una que diga email, ¿verdad? Por decir algo, por ejemplo.
En la clase pasada nosotros insertábamos un objeto, ¿verdad? En este caso era una ilustración de una forma de un cuadrito, ¿verdad? Y lo insertábamos algo así, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner enviar, ¿verdad? Este va a ser como nuestro botoncito para poder establecer el enviado de la información, digamos, ¿verdad? Vamos a incrementar otro objeto, por ejemplo, con los mismos apartados. Pero aquí solamente vamos a establecer la parte de los elementos así como los tenemos acá. ¿Correcto? Ahora, la idea que vamos a tener acá, por ejemplo, va a ser que en este apartado nosotros vamos a ir estableciendo los elementos y en la parte de la otra ventana se nos va a ir estableciendo los apartados que tenemos para nuestro registro, digamos. Entonces la idea, si lo hacemos en la cuestión de los macros con respecto a la grabación, si ustedes recuerdan, en la parte de grabación de los macros, nosotros veníamos y definíamos un aspecto. Por ejemplo, íbamos a tener esta parte que, vaya, lo voy a llenar con mi registro. Lo vamos a poner así mejor. José Quinto, teléfono, correo. ¿Verdad? Ese va a ser el primer registro que nosotros vamos a tener. Por ejemplo. Entonces, al darle el botoncito de enviar que tenemos aquí, en el macro, nosotros establecíamos que íbamos a seleccionar esta parte, le íbamos a dar control X, íbamos a agarrar esta parte de acá, la íbamos a pegar, posteriormente en el código se iba a cerrar y íbamos a seleccionar este apartado para poder proseguir a otro ejemplo. Entonces, eso es lo que hacía el código con respecto a la parte de lo que teníamos. Por ejemplo, vamos a hacerlo como a modo de ejercicio de la clase anterior. Vamos a grabar un macro. ¿Dónde se grababan los macros? ¿Recuerdan ustedes? No, man, yo no me acuerdo de eso, maestro. No me acuerdo. Ok, entonces vamos a repasarlo siempre. Nos íbamos a la parte de vista y aquí nos aparece la parte de macros. En esta parte le damos en grabar un macro y le ponemos un nombre. En esta parte le vamos a poner el nombre de asignar, ¿verdad? Y le vamos a dar aceptar. Ese va a ser el nombre de nuestro macro. Ahorita, si nos fijamos, el macro está en proceso de grabación. Entonces, todo lo que nosotros hagamos se va a grabar en el macro. Por eso es que tenemos que tener cuidado de ejecutar lo que estamos haciendo. Entonces, en el macro dijimos que se iba a seleccionar lo que tuviéramos acá, se iba a cortar, íbamos a pasar a la hoja 2. En este caso, vamos a agregar una nueva celda. Vamos a desplazar hacia abajo. Bueno, no nos aparece esta parte. Vamos a hacer de nuevo entonces. Vamos a venir, vamos a insertar una celda. Vamos a seleccionar, vamos a cortar, vamos a pegar el resultado en esta parte y vamos a seleccionar este objeto de acá. Es lo único que va a hacer el macro
y como ya establecíamos, le damos detener, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el macro. Ahora bien, vamos a abrir la ventana de diseño de macro que teníamos anteriormente y vamos a ver que aquí se asignó un módulo para el macro que nosotros definimos como asignar. Y nos fijamos que hay una serie de códigos que sigue el macro para poder definir la acción que nosotros hicimos. Por ejemplo, en primer lugar me dice que está seleccionando la tabla 1. Luego me dice que corta la parte de la selección. Después me dice que me traslado a la hoja 2. Luego me dice que selecciono la parte de la fila 2. Posteriormente me sale que me fui a la hoja 1. Si ustedes recuerdan, en el apartado del macro, primero vine yo, seleccioné, después quise pegar, pero no me permitió. Y después me volví a la hoja 1, le apliqué la parte, quité la parte del área de selección. No sé si ustedes recuerdan esa parte, ¿verdad? Que lo quité la selección y después hice, vamos a hacer otra cosa. Pero como todo eso iba grabándose en el macro, entonces todo esto lo grabo aquí en la parte de los pasos que nosotros hicimos, ¿verdad? Posteriormente, si ustedes se fijan acá, me dice que volví a la hoja 2, después le di un insertar a la parte de la columna y la desplacé hacia abajo. Después me volví a ir a la hoja 1. Después corté una selección. Después me fui a la hoja 2. Posteriormente seleccioné la celda 2. La pegué. Me fui a la hoja 1 y seleccioné la parte de el nombre de la celda. Y eso fue el proceso que yo hice para la parte del macro que yo estoy realizando ahí. Todos esos códigos son códigos que yo puedo ejecutar en la parte del macro. Y aparte de esos códigos, yo tengo otros códigos más también que puedo ir ejecutando. No sé si los miran, confírmenme si los miran, porfa. En el documento de Word. Está al lado izquierdo. Aquí lo tenemos en la pantalla. ¿Se mira? Todavía está en los macros. Todavía estamos en los macros. Vamos a ver si es por la pantalla. Vamos a compartir de nuevo. No sé si lo miran ahora. Ahora sí más. Ahora Sí, sí. profe. Ok. En esta parte, por ejemplo, si nos fijamos, hay algunos códigos de macro que nosotros tenemos que ir definiendo que podemos ir utilizando en nuestros apartados. Por ejemplo, está en la parte de trasladarse a una celda o seleccionarla, por ejemplo, que vamos a utilizar este código que tenemos aquí. Por ejemplo, establecemos el rango, definimos el número de las celdas o las celdas que vamos a seleccionar y le ponemos .select, ¿verdad? Posteriormente tenemos otros apartados para poder escribir en una celda que va a ser dependiendo de la celda que nosotros tenemos seleccionada, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a tener dos códigos. El primero es este que está acá, en el cual la parte de este R1 y C1 va a ser el número de filas y el número de columnas que nosotros nos desplazamos con respecto a la celda seleccionada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nos vamos a ir al Excel. Si yo tengo esta celda seleccionada, esta es la celda R1, C1. Pero si yo quiero que la celda que se escriba sea esta, yo tengo que ir desplazándome según el número de columnas antes o después de la celda. Por ejemplo, aquí sería
¿En qué fila está esta celda de aquí? Está en la misma, ¿verdad? Entonces sería R1. ¿Y en qué número de columna está con respecto a la que tengo seleccionada? Sería C4. 1, 2, 3. Entonces sería C4. Entonces, para escribir este código que yo tengo acá, si yo selecciono la celda A1, en esta parte, si yo quiero que se escriba en el correo, tendría que poner C1, R1, C4, ¿verdad? Porque se desplaza tantas ubicaciones como yo tengo seleccionada la celda. Ahora, si yo quiero definir exactamente en una celda sin la necesidad de estar contando 4 para allá, 5 para allá y etcétera, yo puedo ir definiendo el rango de la celda y la propiedad value. Y en este caso, entre paréntesis, aquí me faltó ponerlo entre paréntesis, por ejemplo, establezco el valor que quiero que esa celda contenga. También tenemos otros apartados de propiedades, por ejemplo. En el caso tenemos la parte del Select Font Bold, que esto es para establecer lo que dice acá, negritas, ¿verdad? Esta parte vamos a ponerla, por ejemplo, y la vamos a agregar en nuestro código de macro. Por ejemplo, acá tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, que vamos a hacer la selección. Vamos a cortar la selección y tenemos la hoja 1 seleccionada y la vamos a poner acá. Y vamos a agregar en el código, por ejemplo, vamos a agregar la parte de la selección. Si nos fijamos en el código de la selección, tenemos, ¿verdad? La parte del, perdón. Aquí no nos aparece. Ah, no, aquí está, perdón. Establecemos el rango de las celdas y punto select. Si yo quisiera establecer que en esta parte estos números de acá estuvieran en negritas, entonces yo defino el rango de la A2 a la D2. Entonces eso es lo que vamos a poner en el macro. Por ejemplo, le ponemos range entre paréntesis y entre comillas, le vamos a poner desde la A2 hasta la D2 y le vamos a establecer el punto select, ¿verdad? Con el punto select, o sea, lo que está seleccionado, vamos a poner selection punto y ponemos el código de las negritas, font.bold, ¿verdad? Entonces le ponemos font.bold igual true, ¿verdad? Con esta parte de código, lo que se va a ejecutar ahora es que ese texto se va a poner en negritas. Por ejemplo, si se fijaron, esta parte nosotros la ingresamos con respecto a código, no se grabó. Entonces vamos a ejecutar ese código y lo vamos a ejecutar en la parte del botoncito. Vamos a asignarle un macro. Le vamos a asignar el macro de asignar, valga la redundancia, y le vamos a dar aceptar. Vamos a poner un nombre, vamos a poner Ana en mayúsculas, Ana López, el teléfono va a ser el siguiente y el correo es ana@gmail.com, ¿verdad? Entonces tenemos esta parte y le damos al botoncito, ¿verdad? Si se fijaron, se agregó en esta parte de arriba. Vamos a ver si se agregó en la otra por lo menos. No vamos a esperar a que cargue aquí porque se trabó. Vamos a ver qué fue lo que pasó, qué hizo el macro. Ok, si se fijan, aquí ya
parece que se ejecutó bien. Nos vamos a ir aquí y si nos fijamos en el macro, agregó el nombre o todo lo que teníamos select en negritas. ¿Verdad? Aquí está, ¿ven? Ana López, el número de teléfono y el correo en negritas. ¿Verdad? No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Esto es más que todo un repaso de lo que hicimos en la clase anterior. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ok, ahora, una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros establecemos un macro, por ejemplo, nosotros aquí tenemos un macro. Si yo vuelvo a ejecutar otra parte, por ejemplo, yo vuelvo a poner un apartado acá. Yo vuelvo a poner un apartado y le doy enviar. El macro se ejecuta y se va poniendo en mi lista de contactos, por ejemplo. Pero si yo cierro este trabajo y no lo guardo de forma adecuada, no me va a funcionar el macro, ¿verdad? Porque recordemos que esta parte está con este programa aparte. Entonces, para que el macro me siga funcionando en el libro de Excel y no se pierda, yo al momento de guardar el documento, ¿verdad? Lo voy a guardar en mis documentos, por ejemplo. Le voy a poner ejemplo macro. Pero al momento de guardarlo, ¿verdad? Yo tengo que definir que el libro tiene que estar habilitado para macros. Si yo no lo guardo para habilitación de macros, entonces toda la parte de código se pierde. ¿Correcto? Lo guardo y al momento de abrirlo y cerrarlo, me va a aparecer el libro establecido para macros. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver en esta parte del tipo. Si nos fijamos, aquí me sale el nombre del archivo que está con Excel, pero en el apartado me dice hoja de cálculo habilitada para Microsoft Excel en macros. Si no lo tengo así, quiere decir de que me va a aparecer solamente como hoja de cálculo de Microsoft, ¿verdad? Y esta hoja de cálculo no está habilitada para macros. Por consiguiente, el macro no va a quedar guardado. No sé si se entendió esta parte, muchachos. ¿Estamos bien acá? Antes de pasar a la otra parte que es para el día de hoy. Profe. Ok, ahora bien, en la parte del día de hoy, lo que vamos a establecer es definir un macro, pero estableciendo los mismos códigos que establecimos acá, pero directamente con la parte de un formulario. Por ejemplo, nosotros en esta parte de insertar, nosotros tenemos diferentes formas de insertar alguna cuestión en macros. Una de ellas es un user form. La parte del user form, si ustedes se fijan, es como una parte de formulario que tenemos para la parte de programación, ¿verdad? En este caso yo puedo ir agregando un texto, por ejemplo, y lo voy modificando en estas partes de las propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí le voy a poner en la propiedad de text o de caption, creo que es aquí, sí, de caption, ¿verdad? Le voy a cambiar y le voy a poner contactos, ¿verdad? Y de esa manera se establece un apartado para lo que va a aparecer ahí. ¿Correcto? Posteriormente yo puedo ir definiendo qué voy a ingresar en contactos. Por ejemplo, voy a ingresar un nombre. Voy a ingresar
un apellido. Voy a ingresar un teléfono. Y voy a ingresar. Perdón, no se está escribiendo nada. Dijimos un apellido. Dijimos un teléfono. Vale, no es ingreso. Perdón, no lo seleccioné. ¿Verdad? Y un email, por ejemplo. Ahora, esta parte de la A, si ustedes se fijan, dice etiqueta. Esta etiqueta solo me sirve para poder asignar un rotulito, por ejemplo. ¿Verdad? Un rótulo a lo que yo tengo en el apartado que yo quiero definir. Y esto yo lo puedo ir moviendo a medida que yo lo vaya ocupando, ¿verdad? Según la necesidad que yo tenga con respecto a donde yo lo quiero ubicar. Lo puedo hacer más grande, más pequeñito, dependiendo del tamaño del contenido que yo quiera definir, ¿verdad? Entonces, esta es la parte de la etiqueta. Ahora, tengo otra parte que es para poder ingresar información, que es la parte que me dice ahí cuadro de texto. Este cuadro de texto simplemente es un apartado que yo necesito para poder habilitar información en un documento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el apartado acá, tenemos este otro más arriba, por ejemplo, ¿verdad? Y yo voy estableciendo un apartado para cada uno de los de las necesidades que yo tengo. Para poder ejecutar una acción, me voy a ir a la parte que dice botón de comando. Entonces, esta parte de botón de comando es un botoncito que me va a ayudar para que ahí me aparezca o me defina la acción que voy a hacer, es decir, el macro que se va a ejecutar. En este caso le vamos a poner asignar, ¿verdad? O enviar mejor. Enviar como lo teníamos en el formulario que teníamos ahí. Ahora, este es el formulario que yo voy a utilizar para ingresar información en mi hoja de trabajo. Por ejemplo, yo le doy doble clic acá y me va a aparecer esta opción para poder asignar en este espacio todo lo que se va a ejecutar con respecto a la parte de la selección, ¿verdad? Vaya, para un ejemplo así, algo rápido porque ya va a terminar la clase. En esta parte voy a asignar un botoncito, ¿verdad? Que me va a poner el texto en negritas, nada más. ¿Verdad? Solamente para establecer. ¿Verdad? Para definir en negritas esta parte. Entonces, en esta parte del botón de negritas, voy a establecer lo que definimos para que se ponga en negritas en nuestro proyecto o en nuestro cuadro, mejor dicho. Vamos a poner ese código, ¿verdad? Y lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, esta parte es el formulario que nos aparece para poder establecer el formulario que tenemos y nosotros podemos ir viendo, en este caso lo voy a quitar y me voy a trasladar directamente a la parte que tenemos acá. Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta parte, ¿verdad? Vamos a ejecutar el macro. Nos aparece seleccionada esta parte. Se supondría que al momento de darle clic en negritas, esto se tendría que aparecer en negrito, ¿verdad? Si se fijaron,
Cuando yo le di clic acá, esto apareció en negritas. Entonces, estos formularios nos sirven a nosotros para poder establecer todo lo que nosotros necesitamos con respecto a definir una acción propia en un libro de Excel. Ahora, si yo quiero que la información de este formulario me pase a esta parte de acá, simplemente utilizo la parte de los códigos. Por ejemplo, en esta parte del código, yo voy a querer que la parte que yo tengo con respecto a, perdón, con respecto a la parte del formulario, vamos a poner el formulario acá. Por ejemplo, que al momento de que yo escriba algo acá, se me traslade a la parte de la tabla que yo tengo allá. Entonces, en el momento de enviar, yo voy a poner que el rango, entre comillas, paréntesis, me voy a la parte de aquí porque tengo que ver la celda que yo quiero que se ponga. Por ejemplo, lo vamos a poner en esta parte. Que esta celda, o sea, la A2 de la hoja 1, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner acá la A2 en la parte del punto value va a ser igual a lo que yo tenga escrito en este objeto. Y este objeto se llama textbox 1. Entonces yo voy a poner aquí que sea igual al textbox 1.text. ¿Verdad? Entonces con este código yo estoy definiendo que yo lo que yo tenga en ese código va a ser igual a lo que yo tenga escrito en la parte de del formulario. Si yo tengo más hojas de trabajo, porque el rango de A2 yo lo tengo tanto en la hoja 1 como en la hoja 2. Entonces yo tengo que establecer en el código que va a ser el child, ¿verdad? Entre comillas, bueno, entre paréntesis y entre comillas de lo que es la hoja 1, ¿verdad? Tengo que establecerla y tengo que establecerla como es, con los valores de negritas y después un punto. Entonces, con esta parte yo voy a definir de que lo que yo tenga en el textbox 1 se va a trasladar a la parte de la tabla. Vamos a ejecutarlo, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a definir acá, lo vamos a ejecutar y yo le voy a poner acá, por ejemplo, Alan. Y le voy a dar enviar. Si ustedes se fijaron, lo que solo le di enviar y se me trasladó a esta parte que yo tengo acá. ¿Correcto? De la misma forma, hacemos para este y para este. No sé si hay preguntas hasta este momento. No, profe. Nadie. Solo uno responde. De mi parte no. De la mía igual, maestros, todo está claro. Lucía. También, profe, todo está bien. Ok, entonces el trabajo que vamos a hacer para la clase del día de hoy va a ser crear un formulario y que ese formulario nos pase la información a cada una de las celdas que tenemos en un cuadro. No les voy a pedir que pasemos más información de uno. O sea, con tal de que yo le dé, así como le puse aquí, que yo le ponga Juan, por ejemplo, y le doy enviar, se me actualice esta parte de aquí, nada más. ¿Verdad? Posteriormente vamos a ir viendo cómo vamos a ir guardando demás datos y demás. Pero al día de hoy solamente tienen que hacer este mismo ejercicio, ¿verdad? Pero con todos los campos de toda la tabla. ¿Se entiende? Bien, profe. Ok. Sí, maestro. Bueno, entonces esa va a ser la parte de la asignación para el día de hoy.
Con eso concluimos la clase y nos estaríamos mirando el día de mañana a las 4 de la tarde, ¿verdad? Para que ya lo tengan sabido desde hoy y que puedan, pues, estar a tiempo a la clase. ¿Correcto? Sí, profe. Vaya, pues entonces es un placer verles, chicos, y espero que pasen una feliz tarde, ¿verdad? Igual, profe, nos vemos. Vaya, pues, chéquele.